Quería ser el agua. Hola, hola. Hola, muy buenas. No sé si se oye o necesitan los auriculares, ¿no? Vale, pues arrancamos, que son las 2, los que estáis aquí. Vamos a ir a tiempo. ¿Me oís bien? ¿Tenéis auriculares? Oh, ok. Vale. Vale, pues la ponencia va sobre el tema que veis en pantalla, soluciones al reto actual que hay con la falta de talento, ¿no? Iremos viendo el porqué, las razones, los motivos y espero aportar algunas soluciones que creo que son importantes. Para quien no me conozca, pues, espera que cuando esto, ahí estoy. Llevo 20 años en la industria hotelera, trabajando en operaciones, tanto operaciones hoteleras como de consultoría. Y bueno, pues ahí tenéis algunos datos sobre mi experiencia y aparte, sobre todo, estoy aquí por el tema de colaboraciones con instituciones docentes. Dirijo un programa de Revenue en la Universidad de Alicante, también colaboro con una escuela de negocios en Barcelona. Creé una plataforma educativa online sobre el ecosistema digital hotelero y cualquier información que queráis la tenéis ahí en internet. Arrancamos. Entonces, lo que quería hablar sobre todo es de esto, qué soluciones hay entre el reto y el talento en el turismo. ¿De dónde veníamos? Veníamos de 9 años, 10 años de un crecimiento constante. En la industria hotelera se multiplicó por 4 el revenue que hubo en los últimos 10 años antes de la pandemia. Era la tercera industria legal del mundo, por detrás de la petroquímica y de los... bueno, están relacionados, ¿no? Química y petróleo. Y España era el país número 2 en cuanto a número de turistas, último año antes de la pandemia, 83 millones de visitantes. Y hay una cosa que se achaca mucho a España, que es vamos a volumen pero no a ingreso. Bueno, pues también éramos el número 2 de ingresos. Y eso es importante resaltarlo, porque tenemos a Francia, por ejemplo, número 1 en cuanto a visitantes, España 2, Estados Unidos, China, Italia, etcétera. Pues si vamos a ingresos, que es lo importante al fin y al cabo, Estados Unidos, por supuesto, muchísima ventaja, pero España 2, Francia cae del 1 al 3, por ejemplo, Tailandia sube mucho, el Reino Unido sube mucho, o sea que estamos muy bien posicionados, tanto a volumen como a ingresos. Llega la pandemia, al principio sois españoles, os acordaréis de llegó a Italia y qué tontos los italianos que han dejado contagiar, ¿no? Al principio fue pues, un recorte de un periódico de marzo de 2020, se convierte en algo mundial, la pandemia, la sabemos todos, llegan los despidos por todo el mundo, Perú, México, por supuesto España, llegan los confinamientos y se pierden muchísimos empleos. Entonces, globalmente se perdieron 62 millones de empleos durante la pandemia debido a que, bueno, fue una de las industrias más afectadas, obviamente, por la pandemia, el tema del turismo. Segundo año de pandemia, sigue con 44 millones de trabajos que no se han recuperado todavía, pero es verdad que el turismo se recupera. Esto es, por ejemplo, la estadística de nivel de puestos de trabajo que están ofertados online. Se espera que se creen 126 millones de puestos de trabajo en la industria turística en los próximos años. ¿Pero qué pasa? Que no se cubren los puestos de trabajo. Entonces, hay hoteles que no pueden llenar porque no tienen personal para limpiar las habitaciones, restaurantes que no pueden abrir todos los días porque no hay personal para cocinar o para servir los platos, y la situación en que las encontramos, ¿no? Hay talento, pero o sea, existen los profesionales, pero no quieren trabajar en la industria. Gente que estaba trabajando antes en la industria turística ya no quiere volver, ¿no? No quiere volver a su puesto. ¿Por qué? ¿Por qué ese reto ante la falta de talento? En parte por la pandemia, pero no solo, había razones anteriores. Esos sobres, esos contratos a media jornada, esas horas no cotizadas, págame en B, esos ratios locos de camareras de pisos que hacen muchísimas habitaciones y acaban con muchas enfermedades relacionadas con el trabajo, esos turnos interminables de cocina, turnos partidos, vacaciones, son trabajos muy duros, lo han sido siempre, y lo que hace la pandemia es cambiar el chip a mucha gente. Dicen, mira, pues no quiero volver aquí. Y surgen empresas de logística o delivery que ofrecen unas condiciones probablemente mejores por unos ingresos parecidos. Entonces, la gente dice, los profesionales, ¿por qué voy a volver a trabajar donde trabajaba antes si puedo trabajar en otro sitio cobrando lo mismo y viviendo mejor? Y la respuesta es eso. Entonces, vamos a ver qué problemas hay y vamos a intentar sugerir algunas soluciones. Entonces, retos que teníamos, las malas condiciones ya estaban, han estado siempre en esta industria, no es una de las mejores pagadas del mundo, está claro. La mala reputación,
Porque quien no trabaja en la industria sabe que su amigo camarero pues, está siempre pringado los fines de semana, trabaja en festivos, es como, bueno, un trabajo que puedo hacer cuando soy joven, cuando salgo de estudiar, pero no para toda la vida. Mucha gente lo hace simplemente cuando es joven, pues bueno, por sacarse un dinero mientras estudia. Y la falta de profesionalización, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en las islas, ha sido muy claro, aquí en España, en Baleares, mucha gente no estudiaba pues porque en el turismo siempre había trabajo. Y luego fue la construcción, entonces la gente dejaba de estudiar porque se ganaba dinero en la construcción, ¿no? Entonces no ha sido un sector especialmente profesionalizado, la verdad. No hace falta una ingeniería para poner una caña, eso es verdad. Y luego hay otros retos que vienen sobrevenidos últimamente o de un tiempo a esta parte, que es el reto demográfico, y ahora entrar en detalle en ellos. El reto de la formación, que viene relacionado con la profesionalización que comentaba antes, y el reto de la motivación o la pérdida de motivación para este sector. Entonces, esto es un estudio de Boston Consulting Group sobre, el caso concreto de Alemania, y ahora os muestro otros países, la falta de mano de obra que va a existir aquí a unos años. Entonces, ahora mismo en Alemania, o sea, era el estudio 2020-2030, hay menos mano de obra de la que se necesita, ¿vale? Entonces, se estima que en 2030 en Alemania faltarán 8 millones de personas para cubrir los puestos de trabajo que existirán. Y eso es de Alemania y de otros países. Entonces, en España, por ejemplo, tenemos mucho paro, pero de aquí a unos años se estima, si las proyecciones son correctas de Boston Consulting, que no tendremos suficiente mano de obra. Casos sangrantes, por ejemplo, como Corea, 26%, harán falta, o sea, no existirán una cuarta parte de los profesionales que hacen falta para cubrir los puestos de trabajo que estarán ahí sin que haya nadie para cubrirlos, y pese a la automatización no llega a todo, ¿vale? Canadá menos 11, Rusia menos 24, esto evidentemente es preguerra, y Alemania, como decía, menos 23. Ahora luego entraré en detalle en el tema del reto demográfico. Segundo reto, formación. Estos son datos de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, Fundae, la tripartita. En España, total de horas utilizadas antes de pandemia, 8.051.000, ¿no? El número de arriba. En el turismo, el 13%, o sea, en España el turismo representaba el 13% de los trabajadores. Solo el 5% de las horas trabajadas se utilizan en el turismo. Entonces, las horas están ahí. El trabajador tiene una parte de su salario que va dedicada a esa formación, pero ni él lo usa ni la empresa lo usa, ¿vale? Son horas perdidas. Es dinero que está ahí disponible y no se utiliza, ¿vale? Otras muchas industrias utilizan más horas teniendo menos empleados que la industria turística, ¿no? Es un dato bastante relevante, yo creo. Y luego el tema de la motivación, y también es un dato de Boston Consulting, se tiende a pensar que la gente lo que motiva es el dinero, pura y llanamente. Y es verdad que el turismo se paga poco, ¿vale? Esto no es solo el turismo, es global, pero según esta consulta mundial que se hizo, el salario, tener un salario atractivo, solo es la octava motivación principal de los trabajadores, a nivel global, a nivel mundial, ¿eh? La séptima sería tener un contrato permanente. El sexto, aprendizaje y desarrollo de carrera. La quinta motivación, en orden de preferencia, estabilidad financiera de la empresa, tener estabilidad en el trabajo, obviamente, buenas relaciones con los jefes, ¿no? Se dice mucho que uno no deja un trabajo sino un mal jefe. El poder conciliar, y evidentemente según diferentes países la mujer se incorpora al trabajo y es más difícil conciliar, con lo cual se convierte en una prioridad para todos. La buena relación con los compañeros, que haya buen ambiente, y la número 1, sentirse apreciado o valorado, ¿vale? Esto se hizo en 20.000 personas que participaron en esta encuesta a nivel mundial, y esa es la motivación principal en un trabajo, ¿vale? Entonces, ahora voy a poner un ejemplo, ¿no? Y cómo se puede ir tocando cada una de estas motivaciones para intentar mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces, soluciones que propongo, que sugiero. Ante el reto demográfico, aquí es un tema político, es un poco peliagudo, ¿vale? Pero bueno, paso un poco de puntillas. Políticas de inmigración selectiva. No creo, personalmente, que tenga mucho sentido abrir las fronteras y que entre quien sea. Y es verdad que va a haber un reto demográfico muy grande a nivel global, ¿no? Con los millones de puestos de trabajo que faltan, pero yo creo que políticas que utilizan, por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, tienen más sentido en cuanto a requerir los perfiles que son necesarios en ese país en concreto, en ese momento, no que entre quien sea que no aporte valor a la sociedad en ese aspecto. Harían falta programas de talento, de fomento de natalidad, perdón. España es el penúltimo país en cuanto a natalidad a nivel mundial, porque la gente se incorpora al trabajo, todo se hace muy tarde, entonces cuando la gente quiere tener hijos, pues ya muchas veces es demasiado tarde, no es la prioridad principal. De hecho, en España ahora mismo se gasta 3 veces más en comida de perro que en comida de niños, así que eso da un dato de por dónde van los tiros. Y es importante, o sea, si no quieres que todos los trabajos que faltan lo haga una persona extranjera, que es totalmente correcto, deberás fomentar la natalidad, ¿no? Que la población local aumente. Y luego el tema del trabajo remoto.
Yo creo que una de las cosas no es algo nuevo, pero la pandemia sí que lo ha multiplicado exponencialmente y sobre todo la gente joven da por hecho que merece o debe tener trabajo remoto. No todo se puede, evidentemente, pero la flexibilidad es importante porque el talento joven lo da por hecho, ¿vale? Así que es bueno tenerlo en cuenta. En cuanto a la formación, hay quien se forma, quien no se forma en el sector, no depende del rol, la formación que es necesaria. La formación dual es muy importante. En España no se ha hecho históricamente mucho. Si tú estudias un grado de turismo en España, tienes 2 meses de prácticas que no sirven de mucho, la verdad, porque en cuanto quieres aprender ya te has ido, honestamente, en cualquier rol. Entonces, ahora veremos ejemplos, ¿no?, de quién lo hace bien o quién creo que lo hace bien. La formación debe ser dinámica y debe ser continua. Es quien hizo un grado de turismo, un FP a los 18, 20 años y luego no estudia nada más, no se forma en nada más, ¿qué valor aporta? Que no se sorprenda que venga alguien de fuera a quitarnos el trabajo. Evidentemente esa persona estará más formada, ha ido por la formación continua, cosa que a lo mejor tú no has hecho. Decía, formación dual, dinámica y continua. En cuanto a formación dual, hay países que lo hacen muy bien en general y a mí me da rabia personalmente, no siendo español y trabajando en España, que a nivel internacional no haya escuelas españolas de prestigio del sector, me refiero. Entonces, en Países Bajos hay muchas, yo he estado en concreto, yo he tenido mucha gente de prácticas de la escuela de Maastricht en Países Bajos, pero hay varias y son muy buenas, gente muy formada, y lo que hacen es, Legos, sí, está en Marbella, pero no es española, es suiza, bueno, francesa en este caso, capital. Tienes tu semestre de estudios, semestre de trabajo, vas compaginando. Entonces, cuando acabas el grado o el máster que hayas hecho, pues a lo mejor tienes 1 año y medio, 2 años de experiencia profesional, ¿vale? Si lo comparas con el español, que ha estado 4 años estudiando y solo ha tenido 7, 8 semanas de prácticas, pues evidentemente el que ha estado en este tipo de escuela tiene 10 veces más prácticas y sale ya sabiendo lo que es el trabajo. Sí que hay algún ejemplo en España, por ejemplo, personalmente creo que es admirable lo que hace el Centro Superior de Hostelería de Galicia, que es privado, creo, o semi-privado, porque tiene ese formato dual. Van haciendo, pues como hacen en estas escuelas de otros países, parte teórico, parte presencial, prácticas, y cuando acaba la gente pues suele encontrar trabajos, probablemente muchas veces donde han estado estudiando, pero donde han estado haciendo las prácticas, porque ya los conocen, saben cómo funciona y conocen el rol, con lo cual es muy, muy positivo para ellos. Y luego lo que está empezando desde unos años a esta parte es la FP dual, ¿vale?, que creo que es un poco el camino. En España tenemos un poco el problema de la titulitis. Queremos todos ser graduados o diplomados o licenciados, pero hay muchos trabajos que no necesitan ese tipo de estudios y la FP lo puede cubrir. Un ejemplo, quien lo hace muy bien, yo creo, es Alemania. Desde hace muchísimos años en Alemania hay un porcentaje muy alto de población que estudia lo que sería la FP, no estudia grados universitarios, porque le va a llevar a un camino profesional mucho más rápido que una carrera, ¿no? Se está haciendo, sobre todo ahora hay escuelas de FP privadas en España que están creciendo muy rápido, hay cosas a distancia también, e incorporan las prácticas largas, y yo creo que es el camino, ¿no? ¿Qué pasa con el tema educativo en España? Que es muy difícil modificarlo, ¿vale? Yo colaboro con diversos centros de estudios a nivel más formal, la Universidad de Alicante, y los planes es complejo cambiarlos cuando tiene que pasar por el ministerio, cuando tiene que pasar por no sé cuántas administraciones y el plan dice, bueno, pues casi se dan por vencidos y siguen usando el plan de hace 20 años. Las asignaturas tienen poco que ver con lo que el profesional va a utilizar en su día a día y entonces eso provoca un descontento del estudiante. Dice, bueno, he acabado y lo que hago en el día a día, o sea, ¿de qué me ha servido lo que he estudiado? ¿Cómo pongo en práctica itinerarios culturales turísticos? Me acuerdo que tuve una asignatura que tuve yo en el día a día en un hotel, en una agencia de viajes, depende de dónde vayas a trabajar, o una startup, ¿no?, que hay muchas aquí en este pabellón. Entonces, tiene que cambiar rápido, esto comentábamos antes con Francisco, el tema de la dinamización. Si no se dinamizan los programas, la gente perderá el interés por los estudios reglados, ¿no?, en este caso. Y luego, lo que decía, la formación dinámica, utilicemos esas horas que tenemos, ¿vale?, como profesionales del sector, o exijamos a la empresa que nos financie esa formación porque es un derecho del trabajador, vaya, ¿no? Y luego que tenga sentido, es decir, muchas veces se hace curso de inglés básico, curso de manipulador de alimentos. ¿Qué necesita un recepcionista un curso de manipulador de alimentos? ¿O para qué haces un curso básico de inglés si esa persona ya lo habla? No va a aprender nada en ese curso, es un poco por cubrir el expediente. Hago X horas, ¿vale? Pues todos felices y no tiene sentido. Hay que utilizarlo para los fines que sean útiles, ¿no?, para los profesionales. Entonces, cada vez hay más portales, no tengo nada que ver con ellos, simplemente los conozco y me gustan. Lobster Inc. es uno de ellos, que ha sido comprado hace poco por otra empresa más grande. Estos hacen
formación marca blanca, digamos, crean formación para, yo qué sé, no es o sea, creo que no trabajan con Meliá, pero por ejemplo, la formación que Meliá ofrece a su staff, aunque ponga Meliá, se la ha creado Lostery. Eso es lo que hace, ¿no? Para eso me refiero con marca blanca. Tipsy, por ejemplo, es un ejemplo muy chulo, una empresa australiana, tiene micro módulos de 5 minutos, pero de todo, cómo hacer un café, cómo moler la semilla, cómo limpiar, cuando la pandemia, cómo limpiarte bien las manos. Pues son microvídeos para todos los departamentos y todas las, sobre todo centrado en restauración y hotelería, para que alguien que no sepa nada, viendo esa serie de vídeos, esos módulos, puede tener unas nociones básicas, ¿no? Es formación for dummies, ¿no? Que sería, y funciona muy bien. La verdad es que me parece una forma muy interesante de tener a la gente constantemente formándose, reciclándose. No es un curso de 500 horas o que sea presencial, son microvídeos que la gente lo que demanda ahora, coger el móvil, verse el vídeo rápido y poder hacer esa formación. Y además que suelen ser bastante económicos. Y lo principal que quería centrarme hoy es el tema de la motivación, que veíamos antes, ¿no? La principal prioridad para los profesionales es el hecho de que no te motive tu trabajo, hay que haber dejándolo o incluso cambiando de industria. Prioridades para un empleador, obviamente atraer buenos profesionales, educarlos y mejorar esos skills que tienen y retenerlos, evidentemente, no quieres que se te vayan. Y hay una frase apócrifa, hay quien dice que es de Henry Ford, hay quien dice que es de Richard Branson, ¿no? Que qué caro es formar al personal y que se vaya, y la respuesta es que más caro es no formarlo y que se quede. Entonces, mucha gente dice, no, tengo miedo a invertir en que estas personas, ¿no? Salvo que le pongas un contrato, si tienes que estar X años trabajando para el retorno de esa inversión que he hecho en ti, pero claro, si no los formas y estarán toda la vida ahí, pues el servicio va a ser peor, la calidad del trabajo va a ser peor, entonces hay que encontrar ese equilibrio, está claro, ¿no? Pero es terrible el no formar por si se me van, ¿no? Es un hándicap grande. Entonces, lo que voy a hacer es, con un recepcionista de hotel, como ejemplo, una persona que trabaja en la recepción, vamos a ir viendo cada una de las prioridades que hay y cómo se puede ir adaptando el rol para que ese recepcionista, en este caso, y es aplicable a cualquier otro rol, pueda estar más motivado, que quede en ese rol que está y mejore como profesional. Entonces, siempre con el recepcionista como ejemplo, hemos dicho, prioridad para el empresario, atraer nuevos profesionales. ¿Cómo puedo atraer buenos recepcionistas a mi hotel, a mi Airbnb, a mi camping, a lo que sea? Rediseñando el rol, ¿vale? ¿Tiene sentido que un recepcionista esté 8 horas haciendo check-in y check-out a estas alturas de la película? Con la cantidad de software que hay, el check-in online, el meter los datos del DNI a mano, esa factura. ¿De verdad es la mejor forma de utilizar el talento de una persona 8 horas? Que ha estado 4 años o si ha hecho un máster 6 años. ¿De verdad se ha formado para eso? Entonces, hay que adaptar el rol a la tecnología. Aprovechemos la tecnología que hay ahora, que ha bajado muchísimo de precio por el tema de SaaS, el Software as a Service, para que esa persona, ese profesional, en este caso el recepcionista, pueda ocupar su tiempo, dedicarse al cliente, ¿vale? Estamos en la industria del servicio, no de meter los datos del DNI a mano, no de corregir facturas a mano, ¿vale? Entonces, aunque sea un establecimiento pequeño, se puede utilizar la tecnología, ¿vale? Y que el profesional dedique su tiempo a lo que aporta valor, que es dedicarse al cliente. Ofrecer formación adaptada al rol, que hemos estado comentando antes, ¿no? Sea microvídeos, sea formación reglada, sea a través de la tripartita. Hay una oferta infinita de formación, pero es importante identificar la que realmente puede aportar valor y ofrecérsela a ese profesional y adaptar los espacios, ¿no? Si nos centramos en recepción, por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas de muñecas, de espalda, porque la ergonomía se piensa en el diseño, no en la ergonomía del profesional. Se trabaja así, agachado, la pantalla a lo mejor está debajo de un cristal que no se ve bien, el mostrador tiene una altura que es tremendo. Entonces, si tenemos la tecnología y adaptamos el espacio, a lo mejor en vez de tener un mostrador puedes tener un atril o nada. Con la tecnología, ahora con una tablet el cliente firma y ya está. O ha hecho check-in online y va directamente a la habitación. No hace falta ni siquiera el mostrador. Adaptemos ese espacio para que sea más cómodo para ese profesional que está ahí esas X horas. ¿Hace falta que un recepcionista esté 8 horas de pie? ¿Aporta más valor al cliente que esté de pie esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué no sentarse? Los dos. El cliente se sienta, el recepcionista se sienta. ¿Por qué está de pie? O sea, que son cosas, o te ponen un taburete y cuando ve un cliente se levanta, pero son cosas que se dan por hecho, ¿no? Porque siempre ha sido así. Es que esa frase mata muchas iniciativas, ¿vale? Entonces, si implementamos esto, adaptar el rol, ofrecer formación adaptada y los espacios, de esas 8 motivaciones, ¿cuáles tocamos? Tocamos la sexta, el aprendizaje y desarrollo de carrera, y tocamos la primera. Si tú me adaptas, si estás cambiando un poco el espacio, si me apoyas con tecnología, yo estaré más motivado porque podré dedicarle el tiempo al cliente que se supone que es lo que me gusta hacer. Por eso he elegido trabajar de cara al público.
Siguiente punto, siguiente prioridad para el profesional dentro de la motivación era el tema de educación y upskilling. Entonces, decía antes, formación continua, training and upskilling. Hay quien tiene esa mentalidad funcionarial, quien quiere trabajar toda la vida haciendo lo mismo, que es muy respetable, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero mucha gente no. Entonces, si una persona joven, con talento, no le das ninguna formación, no le ofreces nada más que esas 8 horas para las que fue contratado y no le dejas hacer nada ni aprender nada, se acaba aburriendo y se va, obviamente. Entonces, quien quiera hacerlo, perfecto. Quien veas o te sugiera poder hacer algo diferente, que tiene la motivación de cambiar, de moverse, foméntalo, apóyalo, ¿vale? Como empresario, como director o responsable de departamento o cualquiera que sea tu función. Formación en ventas, fundamental. No todo el mundo, o sea, hay que entender la venta como venta sugestiva, ¿vale? No, yo digo venta a puerta fría o venta agresiva, pero para mí venta, por ejemplo, es, yo salgo de mi habitación en un hotel y me encuentro con la persona de limpieza y le pregunto, ¿está el desayuno abierto? Me puede decir, no lo sé, pregunte en recepción, o me puede decir, pues sí, está abierto hasta las 11 y cuesta 18 euros, 8, me da igual, lo que sea. Para mí eso es una venta, porque si la primera persona me dice, no lo sé, pues me voy fuera y me tomo un café en un bar. Pero si me ha dicho el horario, cuánto cuesta, pues a lo mejor me interesa y bajo. Entonces, cualquier persona, cualquier profesional que trabaje de cara al cliente es un vendedor en potencia. Sea recepción, con el tema de upselling y cross-selling famoso. Sea en un camarero. ¿Cuántos camareros te sugieren el vino que va con esa comida? O te dicen que si quieres rellenar el vino cuando está medio consumido el vaso. El spa, te doy el masaje. ¿Por qué no ofrecerte la crema con la que te han dado el masaje? ¿Sabes? Cualquier persona que coge el teléfono, si estás en contacto, sea cara a cara, o sea telefónico, o sea vía mail, tienes esa condición para vender, ¿eh? Y luego incluir la movilidad lateral. Entonces, si una persona es inquieta, ves que demuestra interés, pero que probablemente se esté aburriendo en ese rol, ¿por qué no darle oportunidad? Y ya se puede hacer como sea, tema legal, ¿no? De unas horas aquí, o a veces unos ratos, ayudas, vienes cuando... es un acuerdo interno, ¿eh? Entre el profesional y la empresa. Pero ¿por qué no dejar que si a un camarero le interesa el tema de reservas, por ejemplo, que esté un rato a la semana allí? Oye, que a lo mejor dice, pues mira, pues no es lo mío, no me interesa. Bueno, pues ya está, pues no hay ningún problema. Pero a lo mejor le encanta y se convierte en el mejor agente de reservas de la empresa, ¿vale? No nos seamos tan estancos con los roles que tienen los profesionales. Entonces, si hacemos esto, que inversión realmente no requiere, la formación, hay horas por convenio. Formación en ventas es permitir a esas personas acceder a esa información y luego promoverlo internamente, pero el coste como tal no tiene, y la movilidad lateral tampoco. Con lo cual, estamos hablando de que si tocamos esas palancas, vamos a decirlo así, ¿qué parte de la motivación estamos tocando? Evidentemente sientes apreciado porque demuestras interés por mí, por mi bienestar, por mi futuro, por mi formación, ¿vale? Tendré mejor relación contigo como jefe, ¿vale? Porque sé que me respetas, que quieres que mejore, ¿no? Porque estaré más contento yo y haré mejor trabajo para ti. Es un win-win, evidentemente. Y el aprendizaje y desarrollo de carrera, ¿no? Que era la sexta, y también el tema de ser atractivo si enlazamos el tema de la venta con unos incentivos, ¿vale? Tradicionalmente hay muchas empresas en España que no pagan ningún incentivo, ¿no? Ni siquiera los comerciales, que es sorprendente, ¿no? ¿Qué motivación tengo para vender si no me da igual vender o no? Que pasa mucho en las tiendas. Tú vas a una tienda de ropa, no voy a decir nombres, y parece a veces que molestas al dependiente, porque es que no es su empresa, le da igual que esté vacía que esté llena, va a cobrar lo mismo. Claro, si tú me das un incentivo por venta, ya me molestaré yo en vender. Eso afecta a todos. Si un recepcionista se lleva 1 euro por cada desayuno que vende, o una persona del spa se lleva un porcentaje de esa crema que ha vendido, pues tendrá más ganas de venderlo, evidentemente. Si no, dirá, va, tira. ¿Vale? Entonces, es que me cuesta dinero, ya, pero ¿cuánto ganas de más? Es una inversión, ¿vale? Entonces hay que intentar verlo así, no es un gasto, es una inversión, a nivel de directivas o propietarios, ¿no? Que a veces cuesta bastante. Entonces mejorará el salario. El salario será el de convenio probablemente y será bajo, pero puedes tener un porcentaje muy elevado de tu salario que aumente gracias a los incentivos. Y el tercer punto de las prioridades era el retener el talento, muy importante. Entonces aquí sí que lo que comentaba, el plan de incentivo, ¿tiene que ser monetario? No necesariamente, ¿vale? Yo antes trabajaba en consultoría y formación precisamente sobre el tema de ancillary revenue, de ingresos extras en la industria, y nos centramos en el incentivo monetario, un 5, un 8, un 10% de lo que generes extra, ¿eh? Es para ti, pero no tiene por qué serlo. Dices, oye, no quiero gastarme nada, no quiero invertir dinero en ello. Hay incentivo emocional,
dar a esa persona el día de su cumpleaños libre, que elija los días libres que tiene el mes que viene, por ejemplo. Me acuerdo de un hotel en México, el que más vendía tenía un día extra libre. Allí solo tiene un día a la semana libre. Bueno, pues podía tener 2 en esa semana y elegir cuándo era. ¿Cuál es el coste real? Vale, las horas que deja de trabajar esa persona, pero ¿en serio vas a machacar a una persona por no darle un día libre, de verdad, al año o en un mes? Entonces, hay que ver, ¿no? ¿Cuál es el coste, cuál es la inversión y cuál es el retorno que tengo? La motivación de esa persona, saber que el día de su cumpleaños va a librar o que es el de su hijo y sabrá que podrá cogérselo libre porque hay ese acuerdo, que me vas a motivar de esa manera. Y luego, con coste, pero no monetario, un bono para ir al supermercado. Hay muchas empresas que hacen eso. No te voy a dar un porcentaje de las ventas, pero te voy a dar un bono de 25 euros para gasolina o 25 euros para que vayas a un supermercado de turno y te hagas la compra. Porque hay veces que bueno, los salarios son muy justos y hace falta ese poquito extra. Entonces, el coste real, que es 25 euros al mes, pues lo lleva una persona. Y el tenerlos motivados, o sea, hay que ver el equilibrio, ¿no? ¿Dónde está y cuánto puedes impactar? Entonces, estos puntos, ¿cómo ayudan? Pues en la mayor parte lo tocan casi todo, ¿no? Sentirse apreciado y valorado, tener una buena relación con los compañeros, buenas relaciones con los jefes, aprendizaje, desarrollo de carrera y salir atractivo. Entonces, el dar ese toque de venta, por ejemplo, en este caso, ¿no? El retener el talento puede ser tan fácil como tocar un poquito, el dejarles que interactúen más con los clientes, con lo cual podrán vender un poquito más y se paga solo, ¿vale? No hay que tener un gasto económico por parte de la empresa. Hay muchísimas ofertas de empleo ahora mismo que no se cubren, millones por todo el mundo. Como decía antes, yo he estado mucho tiempo en Reino Unido y el año pasado allí, encima con el tema del Brexit, se ha hecho muy difícil encontrar trabajadores porque muchos han ido del país y no pueden volver a entrar. Y hoteles al 60% no podían abrir, o sea, más plantas porque no había nadie que limpiase habitaciones. Restaurantes que solo podían abrir 5 días a la semana porque no había quien trabajar, o sea, tienes que dar 2 días libres, con lo cual no tenían a nadie para cubrir esos turnos. Y a nosotros nos ha pasado este verano pasado tener que contratar no sé cuántas empresas de limpieza porque la que nos proveía de limpieza, externalizado, no tenía staff. No lo podía encontrar, entonces tuvimos que tener 3 empresas a la vez porque era imposible encontrar nadie que limpiese, ¿vale? Entonces, hay falta de talento. Si tú no te diferencias de algún modo como empresa, si no aportas algo más, si solo das el salario base, el salario del convenio, ¿cómo vas a ser atractivo? ¿Por qué te van a elegir a ti como empresa? ¿Vale? Entonces, el reto está ahí, está claro. Esto sigue existiendo. ¿De verdad está la mejor forma de buscar talento? ¿Por un cartel escrito a mano? Y a veces ves anuncios en internet y no es mucho más que esto. Lo que pasa es que está escrito en el ordenador, pero no ofrece nada más. Una inscripción. ¿Qué pido? ¿Qué ofrezco? Se puede, o sea, no es tan difícil profesionalizar algo como esto, ¿vale? Entonces, como cierre, hay una escasez de talento cualificado. Pasa en todas las industrias. La informática también se están pegando unos a otros para conseguir talento. En general, ese cambio que ha provocado sobre todo la pandemia, o sea, ha crecido exponencialmente la movilidad. La gente que está harta dice, mira, yo no sigo aquí y hay que diferenciarse para conseguir ya no solo talento cualificado, sino talento para empezar, ¿no? Con lo cual intenta hacer algo diferente. Hay que ser proactivo, ofreciendo soluciones a los retos actuales, ¿vale? Diferénciate, crea algo que aporte valor, porque si el staff que tienes ahora está más contento, cuando tengas una vacante, ellos se encargarán de decir a su amigo, su primo, su compañero, el que estudió con ellos, oye, yo estoy contento y ofrecen esto, ¿vale? Está pasando sobre todo en las islas. Tú me pagas 1000, tú 1050, me voy y te dejo tirado, porque es que no hay color, ¿vale? Entonces vamos a diferenciarnos de alguna manera y, como digo, no es un tema de costes. Y luego hay que intentar adaptar la oferta laboral a las prioridades de los trabajadores. Hemos visto la lista, la gente joven ahora, yo pues, hago mucha formación y se ven los perfiles. Dan por hecho que pueden teletrabajar, que pueden tener los fines de semana libres, que pueden ser managers en 6 meses. Y dirá, bueno, es que es absurdo. Es lo que hay. O sea, la mentalidad ha cambiado mucho y se dan por hecho muchas cosas, por parte, sobre todo de la gente joven. Puedes cambiar la mentalidad de toda la gente joven o puedes cambiar tú un poquito para hacerlo más atractivo para ellos. Entonces, si no cambiamos el approach que le damos, el acercamiento, el cómo lo ofrecemos, cómo lo ofertamos a los profesionales, nos veremos con que eventualmente no tendremos a nadie y pondremos una oferta laboral y nadie enviará su currículum. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cerramos restaurantes? ¿Cerramos plantas? ¿Como ha pasado en la pandemia? ¿Vale? Entonces, yo creo que es clave adaptarse a lo que se exige ahora, porque estamos en un momento en que el trabajador exige lo que quiere, no como era antes, que era al revés. Yo imponía mis condiciones y por eso había esas condiciones leoninas en muchos casos.
ahora el trabajador tiene el poder de decidir en muchas ocasiones. Pues adaptémonos. No se puede dar todo lo que pide, pero un punto intermedio, ese equilibrio, y la motivación aumentará y tendremos ese talento que tanto falta ahora, ¿vale? Y eso es lo que quería contaros. Así que muchísimas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Nada. Un placer, la verdad. Muy interesante. ¿Se me oye? Sí. Sí. Hola, Pablo, encantada. Mi nombre es Almudena González, yo soy profesora de turismo en Saxion University of Applied Sciences en los Países Bajos. Muy interesante lo que has dicho, he llegado un poco tarde, pero me gustaría hablar o plantearte dos cosas que ya has mencionado. Por un lado, lo último que has dicho respecto a la mentalidad de los jóvenes profesionales, cómo llegan al campo del trabajo con unas expectativas que en cualquier momento, incluso hace 10, 15, 20 años, eran absolutamente irrealistas, y seguimos en esa, porque es el campo laboral. Desde el punto de vista de los centros educativos como nosotros, en los que yo creo que, y eso me lleva también a otro punto de reflexión, en los que debemos tener un diálogo constante con los empresarios, con la industria, para saber qué tipo de profesionales se necesitan. Me gustaría saber tu opinión en cómo nosotros podemos arrimar el hombro para conseguir no solamente que la industria tenga un profesional adecuado y preparado, y sobre todo lo que tú estabas diciendo, un profesional hacia las nuevas tecnologías, etcétera, pero ¿cómo crees tú que podemos contribuir realmente a ese cambio de mindset si tenemos la batalla perdida? Porque yo me encuentro también eso todos los días. Y si realmente, y añado al primer punto, ¿qué tipo de cooperación y qué tipo de diálogo se necesita entre industria y educación para llegar a ese tipo de profesional? Gracias. Nada, a ti. Pues mira, un ejemplo que me ha pasado a mí. Arrancamos un curso de Revenue en la Universidad de Alicante, y en la primera edición invitamos a varios estudiantes, los mejores del último año, se invitó a hacer el curso, y claro, partíamos de unos conocimientos que asumíamos que ya tenían, pero no lo tenían. Entonces, claro, iban, la mitad de las empresas que están en este pabellón exponían ahí o tenían ponentes, pero ni la terminología, ni las empresas, ni qué significa RMS o CRM, no sabían nada. Digo, bueno, entonces, ¿qué estás estudiando? Claro, veo el plan, digo, hostia, es lo que hice yo. Yo acabé en el 98. No ha cambiado en nada. Entonces, ¿qué pasa? Que, decía al principio, ¿no? Los planes educativos no cambian. Vale, lo entiendo. Pero ¿de verdad no puedes invitar a un profesional de una empresa que vaya a dar una clase? Y te digo en caso personal. Yo soy voluntario, sin cobrar, por supuesto, a la universidad. Oye, cuando queráis voy. No, es que claro, me quitas horas, dicen los profesores. Y yo las horas las cobro, claro. No puedes tocar mi asignatura. Digo, es que no quiero tocar la asignatura, quiero sumar. O sea, no que quites tus horas, sino que a lo que das tú, al trimestre, al año, me da igual, si es gratis, quiero decir. Pero no, porque es el sistema y son las clases y no me toquen mis horas. Entonces, se hablaba de herramientas en este curso de herramientas, te digo. No conocían ninguna herramienta tecnológica. Hay muy pocos centros de estudios donde tengan los estudiantes acceso a alguna herramienta. La más famosa, Opera, por ejemplo, de PMS. ¿Qué pasa? Opera te cobra un pastizal. Y la universidad no quiere pagar en eso. Prefiere dar clases teóricas. Vale, fantástico. Y usar Excel y la nota contable a mano. Fenomenal. ¿Qué pasa? Que la gente acaba de estudiar y lo que ha estudiado no sirve para nada. Para nada. Porque va a ir a un hotel y va a decir, oye, PMS tenemos Opera, tenemos Muse, de Revenue tenemos a Duetto, por ejemplo. Y es que no saben ni que existen esas empresas. Y el problema es que el estudiante no sabe lo que no sabe. Por eso no lo echa de menos. Y muchas veces el problema añadido o peor es que el profesor tampoco sabe lo que no sabe, porque lleva toda la vida dando clases, se metió con 21 o 25 cuando acabó, tiene 63 y no me toque la nariz que me esté a punto de jubilar. Y es muy difícil entrar ahí. Entonces, la educación pública, digamos, es tan difícil de cambiar que lamentablemente las que son más activas son las privadas, porque sí que tienen pueden cambiar lo que quieran. El plan lo hacen ellos. Y aunque tenga que seguir ciertos parámetros del ministerio, pero son mucho más flexibles. Entonces, por eso he puesto la de Galicia, Le Roche, en Holanda hay muy buenas también, tienen esa conversación, invitan a gente que trabaja en el sector, que sabe cuál es el problema del día a día, no lo que ponía en el libro, en el plan del 96. ¿Vale? Entonces, salvo que se abra esa vía y la universidad deje entrar a profesionales sin que tenga que ser un máster de 40.000 euros, ¿no?
es que lo veo muy difícil. Entonces, eso, la gente acaba la carrera o el FP, llega a la empresa y dice, no sé nada, entonces, ¿qué he hecho con 4 años de mi vida? Es que es difícil, pero es eso. Es abrir la mentalidad de los centros de estudios y que entre el profesional, que se quiera ayudar, porque yo me beneficio. Si la gente que tú formas con un poco de input de diferentes empresas sale más formada, me viene bien a mí, porque vendrán mejor formados. Tengo que invertir menos tiempo en formarlos yo. Pero complicado, ¿eh? Nada, a ti. ¿Una pregunta más? ¿Alguien? Pues, no sé, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo. Nada. ¿Un placer, Pablo? Ah, sí, perdona. Sí. Hola, buenos días. A ver, y una de las preguntas que tengo de las dificultades que nos encontramos, yo vengo de agencias de viajes, a la hora de buscar profesionales jóvenes, cada día más, es mucho el tema de la flexibilidad. Todavía nosotros estamos con el modelo presencial y online, y en lo online es más fácil que las personas tengan esa flexibilidad, pero en las presenciales, que tienes que tener un horario de comercio, y da igual en agencias o en tiendas o lo que fuera, el cómo poder atraer a la gente joven que hoy día pues no quiere trabajar un sábado, o no quiere horarios partidos, o no quiere trabajar a las tardes, o quiere un día venir, otro día online. Esa dificultad que a veces dices, bueno, igual lo hago desde el salario, o mejorar el salario y demás, pero a veces también eso se acaba. Entonces, ¿cómo podemos en un momento dado pues innovar ahí? ¿No? Que creo que tenemos un trabajo, no es igual para contestar ahora, pero sí que es un trabajo que tenemos en las empresas para poder adaptarnos a la gente joven, ¿no? Entonces, no sé si desde tu experiencia o habéis tenido buenas prácticas en esa área de cómo poder adaptar el tema de calendarios, Es muy difícil, sobre todo cuando es presencial el trabajo. Si una agencia de viajes, una tienda, tiene que estar de 10 a 2 y de 5 a 8, tiene que estar alguien ahí, obviamente. Entonces, el salario a veces es difícil por los márgenes que hay. Yo iría a intentar ser creativos e intentar ofrecer, pues lo que decía antes, pues el día libre que tú elijas, es que tal día, vale, no te preocupes, acordado. Intentar, por ejemplo, el otro día comentaba alguien de Muse, que está por aquí, en un PMS, tienen vacaciones ilimitadas en Muse. Si quieres trabajar 6 meses al año, ¿qué pasa? Van a proyectos, van a objetivos. Al final, las empresas que tienen vacaciones ilimitadas, la gente suele cogerse menos vacaciones de las establecidas por convenio. Porque te haces responsable. No quiero que me llamen la atención, no quiero que me digan que soy el que se va a casa, ¿vale? No quiero que me echen. Entonces, en América se estila mucho eso. Es como ejemplo extremo, ¿no? De Muse, pero por ejemplo, llevarles un café, el miércoles de los donuts, el viernes sin reuniones, tal día pues puede salir un poco antes, que se cubran entre ellos, intentar acordar los turnos, no imponer, sino intentar, si se puede, acordar, oye, pues cómo te viene bien, o, para que se sientan un poco partícipes. Es verdad, la gente joven está como muy empoderada, odio la palabra, pero es así, o sea, se siente con muchos derechos. Porque yo, bueno, tranquilo, ¿eh? Pero es que no hay otra, están todos igual. Quiero un trabajo que me haga feliz. Y que pague mucho y trabaje poco. Pues oye, si encuentras, dímelo, ¿sabes? Yo también quiero. Pero hay que ser realista, ¿vale? Entonces, pero con detalles pequeños de eso, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ahora en Navidad, pues les compré un libro que me gusta mucho a todo mi equipo. Es un detallín, ¿no? Los viernes ahora, por ejemplo, no tenemos reuniones. Cada uno hace su trabajo y cuando acaba se va, ¿no? Tener cierta flexibilidad. Es una oficina, no estás de cara al público, ¿no? Pero cierta flexibilidad, a lo mejor uno pues puede acordar. Pues tú entras a tal hora y tú puedes venir media hora más tarde, porque a primera hora una agencia a las 10 de la mañana tampoco tiene tanto volumen, ¿no? Entonces, yo creo que hacerlos partícipes, como tienen ese empoderamiento, si sienten que están involucrados en la decisión, aunque no sea tanto, pero al menos que tengan ese sentimiento, ¿no? Yo creo que puedo ayudar, sin tocar el tema monetario, vaya, ¿no? Que ese sería otro tema. Pagas más y, sí, claro, es muy fácil, ¿no? Pero el dinero es limitado. A ti. Muchas gracias, Pablo. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias.